Muy buenas tardes, queridas amigas, hermanas. Es un gusto volver a estar con todas ustedes. Continuamos aprendiendo juntas, continuamos bajo la meta de esa verdadera y única solución, no solo a tu problema, sino a los problemas que puedes estar pasando y juntas, por medio de la palabra, encontrar esa verdad. Y bueno, todos estos temas se van relacionando. Realmente estamos tratando de ver uno a uno para que sea mejor la comprensión. Y bueno, en esta noche vamos a aprender lo siguiente. Es necesario resistir al segundo enemigo, el diablo. Es necesario resistir al segundo enemigo, el diablo. Y bueno, yo sé que a lo mejor podríamos decir, es un término común. Sabemos que el diablo es un enemigo y sabemos que existe. O incluso podemos saber lo que significa la palabra diablo, que es calumniador, o alguien que da un falso testimonio, que desea dar un falso testimonio con mentiras. Y podemos decir, bueno, pues no va a estar muy bueno e interesante el tema de hoy porque iba a hablar del diablo. Y eso es algo común, incluso la podemos ver hasta en las películas. Pero la realidad es que muchas veces, aunque sabemos que el diablo existe o su significado, muchas veces ignoramos cuál es su intención, cuál es esa naturaleza intencional del diablo y que por eso debemos resistirlo, porque si no puede ser un obstáculo más para la verdadera y única solución a los problemas o al problema a tratar. Y quisiera decirles que Jesús fue el que principalmente habló sobre el diablo, sobre este personaje que tiene una intención perversa. Es silencioso, posiblemente podríamos imaginar que le gusta hacer actos visibles y tormentosos o de sustos por las películas, pero no es así. Satanás o el diablo no obra de esa manera. Él tiene una intención y la ha tenido desde el principio. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado y considerar esto ahora en nuestras vidas. Jesús da una explicación y un significado real de cuál es esa intención del diablo. Explica incluso que él es catalogado como el padre de algo. Y entonces es importante ver qué es lo que Jesús quiere que entendamos para aplicarlo a nuestras vidas y así hacer caso a esta advertencia. Y como siempre, vamos a usar la palabra de Dios, este libro inspirado por Dios, para saber qué es lo que Jesús dice acerca del diablo. Y esto lo vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Voy a darle lectura. Es importante que tú en casa o en donde estés, si tienes tu Biblia a la mano, puedas buscar este pasaje. Y si no tienes Biblia, en tu dispositivo móvil o en cualquier otra aplicación puedas corroborar y comprobar la lectura de este pasaje. Juan 8, 44. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Me gustaría repetir esta parte muy interesante. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, incluso no hay verdad en él.
Él es el padre de la mentira. ¿Cuál es la intención del diablo? No solo asustar por las noches, sino homicida. Su intención es matar. Que si ya estás muerta, y vamos a ver a qué se refiere esto, así te quedes. Y si no, que puedas sufrir algún daño bajo su influencia, pero un daño que te puede llevar a la muerte. Entonces, es necesario entender esto. El diablo no es cualquiera. Aunque ya ha sido vencido, gracias a Jesús, el diablo sigue teniendo esta intención. Desea influenciar con esta intención, ser homicida. Y con esto podemos partir de 2 principios o 3 principios importantes. Son como las reglas de oro que te van a ayudar a ti y a mí el resto de nuestra vida. Es importante considerarlo, porque muchas veces no nos damos cuenta que en nuestra mente hay mentiras fuertemente adheridas y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y buscamos medios para quitarlas o podarlas, pero no podemos. Y aquí es importante entender algo: solo la verdad nos puede hacer libres de toda mentira. Y esta es una primer verdad que la Biblia nos expresa y que podemos reconocer e incluso aplicar a nuestra vida. Usa la palabra este pasaje desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Así que esto remonta a la cita de Génesis. Podríamos decir que es uno de los primeros libros que encontramos en la Biblia. Y Génesis habla de los orígenes, cómo fue todo en un principio, en la creación. Y quiero decirles esto: Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo bueno. Si ustedes leen con detenimiento desde el capítulo 1 al capítulo 2 de Génesis, se van a dar cuenta que la palabra que constantemente se repite es todo lo hizo bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Y entonces aquí encontramos algo importante. Dios es bueno y por lo tanto de Él procede el bien supremo. Todo lo había hecho bueno desde un principio. Incluso cuando coloca al hombre y a la mujer en esa creación buena, ellos son buenos porque están reflejando a Dios. Entonces Dios es bueno. Y si te suceden problemas, esto no es porque Dios sea malo y que esté queriendo derramar su maldad contigo. Dios es bueno. Ahora, otra regla o principio que encontramos en la palabra: Dios no miente. El diablo es el padre de la mentira, pero Dios no miente. Hay un pasaje importante en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que lo cita así: Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Él es la verdad absoluta. ¿Quieres saber la verdad? Es necesario que vayamos a Dios. Por eso es que en la palabra y en las sagradas escrituras podemos encontrar la verdad absoluta, porque las escrituras dan testimonio y revelación de Dios, de 2 cosas importantes: ¿quién es Dios y qué quiere Dios que hagamos? Otro principio o regla importante que encontramos y reconocemos de la palabra: que Dios no tienta a nadie. Dios no es una persona tramposa que busca inducirte o que busca estimularte para que caigas en una trampa y que después Él se ría y se burle de tu mal. No, Él no tienta a nadie. Y vamos a ver más adelante este pasaje a profundidad. Entonces no podemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie.
Y entonces, si entendemos estas tres primeras cosas o principios que establece la palabra, vamos a empezar a adquirir realmente conciencia y a detectar cuáles son esas mentiras y posiblemente pueden ser su origen en eso. Dios es malo, Dios me tienta, Dios me miente, y no es así. Dios es bueno y todo lo había hecho bueno desde un principio. Dios no miente y tampoco se arrepiente, porque Él no puede cambiar. Él siempre ha sido el mismo. Y por otro lado, Dios no tienta a nadie. Al entender esto, la palabra que surge aquí es ¿por qué tentación? ¿Podemos encontrar algún pasaje en la Biblia que nos hable de eso? Y sí, el diablo usa estas artimañas, las tentaciones, para podernos inducir o estimular a algo. No propiamente nos obliga a hacerlo, pero sí puede llegar a adornar una mentira con un poquito de sazón de verdad. O puede llegar a decorarla a tal grado que creamos que esa mentira es una verdad. Esa es su intención. Recordemos, es homicida. Busca que estemos en muerte. Busca que permanezcamos en una muerte espiritual. Y vamos a leer otro pasaje que nos puede ayudar un poquito a entender estos principios. Vamos a Santiago. Santiago está igual en el Nuevo Testamento y vamos a leer el capítulo 1 de Santiago. Santiago, capítulo 1, y me gustaría enfatizar algo importante aquí. Voy a leer el versículo 5 para que entendamos un poco el ejemplo que vamos a ver en esta noche de cómo alguien sí le dio ese lugar a Satanás para dañar su vida y provocarle muerte, pero también cómo se confirma lo que les acabo de decir. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La fuente de la sabiduría está en Dios. Él es la sabiduría misma. Y aquí la palabra nos está diciendo en esta noche, ¿no sabes qué hacer? ¿Te falta sabiduría? Tú y yo podemos ahora acudir a alguien con esa seguridad de decir, aquí voy a encontrar la sabiduría. Y es a Dios. Hay que pedírsela a Dios, no al universo, no a lo mejor a otras personas pensando que ellos son sabios, sino entender que sí podemos acudir a consejeros, pero esos consejeros nos van a brindar la sabiduría si ellos se apoyan en la misma fuente de la sabiduría que es Dios. Si mis consejeros, que yo considero sabios, no están buscando a Dios como esa fuente de la sabiduría, posiblemente puede estar en riesgo. Entonces aquí está el principio, pídela a Dios. Tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 en adelante nos va a decir algo importante y vamos a leer desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte.
Entonces, esto es sumamente importante. ¿Tenemos tentación en esta vida? Claro que sí. ¿Pero tenemos la oportunidad de vencerla? Sí. Esto lo dice Santiago capítulo 1, versículo 12, que es lo que acabamos de leer, que sí podemos tener victoria ante las tentaciones que podamos experimentar en esta vida y que incluso Dios mismo nos va a dar recompensa porque Él es fiel y ha prometido esto. Pero es importante entender que aunque se presente una tentación, también tiene que ver con nuestra responsabilidad y esto también tiene relación con lo que vimos hace 8 días. Los demás no solo tienen la culpa y no soy víctima, soy responsable porque tomo decisiones con una voluntad consciente y por lo tanto, cuando hay tentación en mi vida, muchas veces el origen es por un deseo y un deseo que a veces no tiene que ver con Dios ni su voluntad, sino con algo pasional, con algo que está surgiendo por ese principio del ego. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque si este deseo o concupiscencia nos empieza a atraer y a seducir, podemos llevarlo a cabo. Y al llevar esta acción, no solo se va a reflejar una serie de problemas en nuestra vida, sino que vamos a experimentar pecado que termine en muerte. ¿Ven cómo tiene relación? Satanás desea eso, que terminemos en muerte. Y por lo tanto él sí va a buscar esas trampas, porque es mentiroso, es tramposo. Así es la naturaleza del diablo, el padre de la mentira. Entonces vamos a ver en esta noche un ejemplo de una mujer que lamentablemente no consideró esto importante y que fue víctima del homicidio de Satanás. No detectó la intención de Satanás, no detectó la intención del diablo. No solo es adversario, que eso significa Satanás, sino que él es calumniador, busca mentir, busca mezclar una verdad, pero le agrega mentira, o a la mentira busca adornarla o sazonarla con ciertos vestigios de verdad. Pero eso es mentira al final de cuentas. Así que vamos a Génesis. Vamos a tomar como ejemplo lo que el mismo Jesús citó en un principio en Juan 8. ¿De qué se habla en ese principio? ¿Cómo fue que en ese principio el diablo demostró su intención homicida? Y vamos a Génesis. Yo sé que a lo mejor es una historia muy común. Es respecto a Eva, cuando tiene una conversación interesante con el diablo. Pero en esta noche vamos ahora con estos ojos ya alumbrados a detectar estos detalles, que posiblemente pasó por alto Eva y que estamos pasando nosotras por alto, y que es importantísimo considerar ahora en nuestra vida. Vamos a Génesis capítulo 3. Recordemos algo, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis ya nos están diciendo que Dios es bueno y todo lo hizo bueno. Y esto también lo reflejaba Adán y Eva, porque eran imagen y semejanza de Dios, como lo somos tú y yo. Somos imagen y semejanza de Dios. Así que ellos tenían una labor, cuidar del huerto, ahora sí, gobernar sobre el huerto, tenían que administrar el huerto y cumplir con sus funciones. Pero ahí se va a presentar el diablo, siempre contrariando a Dios y a su voluntad, siempre tratando de enemistarnos con Dios, porque Él mismo se enemistó. Cuando Dios lo crea como un ángel, lo crea bueno, pero Él mismo, bajo su soberbia y ese principio del ego, decide no continuar con la verdad. Y cuando Él deja de continuar y permanecer en la verdad, se vuelve mentira. Por lo tanto, todo lo que Satanás piensa, todo lo que Satanás transmite, todo lo que Satanás idea es mentira, porque no permanece en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con Eva? Eso precisamente.
que así como él se convirtió por decisión propia en un enemigo de Dios, ahora va a buscar que esa buena creación, que esa imagen y semejanza de Dios se vuelvan enemigos también. ¡Wow! ¡Qué cruel! Pero así es Satanás, así es el diablo, homicida. Ahora, vean esto, voy a leerlo. Es Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Ustedes pueden leerlo en casa todo. Yo solo voy a leer algunos versículos por cuestión del tiempo. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarán, para que no mueran. Ahora, recordemos que Dios es bueno, que Dios no miente y que Dios no tienta a nadie. Y Dios había establecido un principio importante en la creación de este huerto, juntamente con los animales, los frutos y juntamente con el hombre y la mujer. Y este principio es verdad y se lo va a transmitir a Adán. A Adán le deja este principio importante, que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Escuchemos, hay un mandato, pero un mandato bueno, un mandato que buscaba el bien absoluto de Adán y de Eva. Y dice así, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vean, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra ciertamente nos está indicando, es una verdad. No te estoy mintiendo, es una verdad. Si tú desobedeces y comes de ese fruto, de ese árbol que te dije que no, que es el único árbol que te prohíbo, y lo comes, de verdad vas a morir. No estoy jugando, no te estoy mintiendo, no te estoy dando opciones, simplemente te estoy diciendo no a este. De los demás tienes acceso, pero este no. Y es un principio que Dios quería que aprendiera Adán y Eva y el resto de su descendencia, que muchas veces Dios dice no. Dios dice no porque es parte de su bien absoluto. No todo el tiempo Dios dice sí a todo. Muchas veces dice no. Y es parte de su bien. Y bueno, aparentemente Eva lo había entendido. Aparentemente Eva lo había comprendido. Porque le responde a la serpiente, no estás bien formulada la pregunta o no la estás formulando correctamente. Porque sí tenemos que tenemos acceso a comer de todos los árboles, excepto de uno y de ese fruto. Es más, ni siquiera lo tocamos, porque si no vamos a morir. Pero aquí viene la intención del diablo, homicida, que Eva en su mente empiece a poner en duda el mandato de Dios. ¿Saben qué? En este momento el diablo quería mostrarle a Eva, Dios no es bueno, no es tan bueno, porque ya te dijo que no a algo. Te está mintiendo y aparte te está tentando. Y vean esto importante. Le dice el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, le dice esto a la serpiente, a la mujer, no morirás o no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está una aparente verdad, una aparente mentira,
porque está tratando de agarrar cosas de verdad y sazonarlas, y o cambiarlas o distorsionarlas. Pero cuando eso pasa, ya es una mentira. Cuando vemos un plato servido de mentira y solo se le echa un poquito de sal de verdad, sigue siendo mentira. Y la realidad aquí es que le está mintiendo, le está diciendo no morirás. Y esa es la primer mentira con la que entra en la mente de Eva. No vas a morir, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, no te ha dicho todo. Dios te está jugando chueco, es tramposo, te está poniendo trampas. ¿Y saben algo? Creo que a Eva le pareció muy atractivo decir, ah, caray, ¿no hay provisión? Entonces Dios sí es malo, porque me está diciendo no a algo. No me basta con todo lo que me ha dado, con todo el acceso. Yo requiero el acceso de eso que me prohibió. Y entonces Eva deja de pensar que esta prohibición es buena, que es para su bien supremo y no solo para ella, en este caso para su esposo y para el resto de la creación. Pero ahí está la intención homicida de Satanás. Quiere que Eva, Adán y la creación experimenten la muerte, porque es padre de la mentira. ¿Y qué sucede? Ella está siendo tentada en ese momento, está siendo inducida, estimulada, para que su atención deje de estar en el principio del bien de Dios, deje de estar en que Dios no miente y que Dios no tienta, y que entonces observe físicamente el árbol y el fruto. Y entonces cuando sucede esto, en la mente de Eva empieza a adherirse mentiras. ¿Y cuáles son esas mentiras que encontramos aquí? Miren, observemos juntas. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo que era malo, ahora ella lo está viendo bueno, porque Satanás así lo ve. Es bueno. Y Dios dice, esto no es bueno, es malo. Y entonces aquí está su intención. Habla mentira. Y es más, Jesús dice, y los deseos de su padre quieren hacer. Eva está también deseando lo mismo que el diablo. Está viendo algo bueno cuando no lo era, cuando la intención o la profundidad es mala porque iba a morir. Posteriormente, dice que era agradable a los ojos. O sea, ya con sus ojitos, Eva está viendo algo agradable. Y posiblemente el fruto no era feo, pero esto va más allá. Sí, sí me lo puedo comer. Nadie tiene el poder de prohibirme esto, porque es agradable. Y posteriormente dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y estaba ignorando que la sabiduría misma le había dado incluso a ella la vida. Había formado todo lo que sus ojos veían y era bueno. Y entonces ahora ella era su propia fuente de la sabiduría. Y ahora ella podía considerar que sí y que no. Y por lo tanto empezó a codiciar, experimentar algo, la codicia. Y entonces, ¿qué pasa? Lo lleva a la acción. ¿Recuerdan lo que decía Santiago? Sino que los deseos seducen, instan, pero lo malo es cuando se hace el acto, el pecado, porque el pecado se consuma en muerte. Y ella, acto seguido, toma el fruto, lo come primero y posteriormente lo da a Adán, a su marido. No cayeron muertos, me pueden decir. Bueno, es que Dios dijo que iban a morir y mintió porque no murieron. Bueno, no se estaba refiriendo a esa muerte. Dios se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Una muerte espiritual es aquella que nos aparta en nuestra relación con Dios.
Dios es luz, Dios es bien, Dios es verdad. Y cuando algo que está relacionado con Dios deja de estar bajo ese principio, y entonces hay contaminación por el pecado, hay mentira, ya no se puede seguir con esa unión y por lo tanto el pecado nos separa de esa relación con Dios. Y esa es la muerte espiritual. Muerte espiritual que todos tenemos desde que nacemos, porque nacimos bajo pecado a causa de esta acción inocente de Eva, que no se veía tan mala y que incluso fue atractiva y para Eva bueno. Y entonces es necesario, por eso les decía, priorizar esa dimensión causal, tu relación con Dios y la voluntad de Dios, porque todos estamos en muerte espiritual. No nos interesa saber de Dios, no nos interesa relacionarnos con Dios, y si es así, bajo mis parámetros, bajo mis consideraciones, justo como Eva lo estaba haciendo en ese principio. Voy a considerar algo que Dios posiblemente quiso omitir porque es malo, mentiroso y tentador. Y estaba poniendo el lugar de Dios a otra persona, a otro personaje, al diablo e incluso a ella misma, a su ego. ¿Qué sucede? Ellos mueren espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo relato explica una alusión de cómo se experimenta esto de la muerte. Va a usar este ejemplo para que entendamos el dolor tan terrible de esta muerte espiritual y de esta separación de Dios, porque ellos se dan cuenta que están desnudos, se esconden porque les da vergüenza. Dios pide cuentas porque nos hace seres responsables, le pide cuentas a Adán porque él es el protector, la cabeza, el cuidador. Adán culpa a Eva, le dice, oye, tú tuviste la culpa porque me formaste a esta mujer y después esta mujer lo agarró y lo comió, ¿no? Entonces yo no tengo la culpa, la tienes tú por crear a esta mujer y esta mujer por comer del fruto y dármelo a mí. Y cuando va con Eva, no vemos a Eva humillada diciendo, sí, Dios, yo me equivoqué, porque en mi mente hubo mentiras que yo dejé que se adhirieran a mi mente. Yo pensé que tú me estabas jugando chueco, yo pensé que tú eras malo, que me estabas mintiendo y que me estabas tentando y que no me querías dar la verdad. No, perdóname Dios, porque ahora me doy cuenta que tú eres bueno. No dijo eso. Eva también se sintió víctima y quiso evadir su responsabilidad culpando a alguien más, a la serpiente. La serpiente me dio el fruto y yo comí. Y entonces empieza la maldición. Y ojo con esto. Como Satanás es homicida y esa es su intención, en tu vida, si tú le das cabida al padre de las mentiras, en tu vida jamás vas a ver bendición. En tu vida y en mi vida, aunque son buenas, por ser imagen y semejanza de Dios, pero por estar bajo la influencia del padre de mentira, no vamos a ver el bien. Es por eso que hay sufrimiento. Es por eso que hay guerras, pleitos, enemistades, todo lo negativo. Y muchas veces en esa soberbia decimos Dios no existe, porque si Dios existiera, no estaría pasando esto. Pero eso no es verdad, Dios existe. Pero el hombre y la mujer somos responsables ante Dios de lo que decidimos. Y si tu vida y mi vida, muchas veces las decisiones no están bajo la fuente de la sabiduría que es Dios, entonces tenemos otra fuente de sabiduría aparente. Pero es una mentira, es una fuente falsa, con una intención de matarnos. Y ese ha sido el diablo. ¿Y qué sucede? Dios los expulsa. Dios ya no puede tener más relación con ellos en ese huerto especial, que era bueno, porque ellos decidieron no seguir bajo ese bien absoluto. Y entonces empieza la maldición.
Dios maldice a la serpiente. Dios también le dice a la mujer, voy a multiplicar los dolores cuando des a luz a tus hijos. Y es más, tu deseo, mujer, va a ser para tu marido. Y ahora es un reto vivir así, porque vas a estar sujeta a un varón pecador como tú, en donde muchas veces su trato no va a ser bueno, donde muchas veces va a estar influenciado también por sus deseos y donde muchas veces quizás escuche al padre de mentira y vas a sufrir también. Y al hombre también le dijo, por cuanto quisiste oír la voz de tu mujer y pasaste por alto lo que yo te dije que era bueno y hiciste caso a tu mujer, vas a trabajar ahora con el sudor de tu frente, pero no en un huerto bueno, no en una creación buena, sino en una creación también que va a sufrir los estragos del pecado y de la maldición. Porque ahora no va a producir la tierra bien fácil, va a estar cardos, espinos, y vas a sudar y te vas a sobreesforzar para poder tener sustento. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que nos puede ayudar y que nos puede llevar a la solución. Por eso posiblemente en tu vida haya mucho mal. Ya estés hastiada y cansada de tanto mal. Pero esto es porque posiblemente tu padre no esté siendo Dios, esté siendo el diablo. Y los deseos de él estás haciendo. Y por lo tanto todo en tu vida es mentira. Estás creyendo mentiras, estás en tu mente adhiriendo mentiras y estás enseñándole a otros mentiras. Por lo tanto, no sales de ahí. ¿Y qué sucede? Sigues apartada de Dios. Cuando los expulsa del huerto, esto es una evidencia de cómo el pecado se experimenta en una muerte espiritual. Ya no puede estar más en la armonía de ese lugar bueno. Y ahora están en un mundo caótico, doloroso y cruel y vil, en donde ahora los animales incluso van a estarse cazando entre ellos, matándose y el hombre corriendo riesgo por sobrevivir. Pero aún así aquí está Dios, como lo dice su palabra, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, buscando reconciliarse contigo, porque de nosotras jamás va a venir esa decisión de reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, esto es lo que pasamos por alto. Jamás, jamás Dios va a buscar nuestro mal, ya lo hemos dicho muchas veces. Y muestra de su bien, muestra de ese amor bueno que tiene como fin el bien absoluto y supremo, es que envió a Jesús. Romanos 5:8 así lo dice. Jesús es una muestra de su amor, porque a pesar del pecado que llevamos arrastrando desde que Eva y Adán decidieron darle lugar a Satanás, al diablo, y dejarse engañar, porque Eva decidió ser engañada. Eva dijo sí a la mentira y rechazó a Dios. Todos estamos así y todas pasamos por eso. Pero hay una esperanza. Jesús tiene la capacidad y el poder de hacernos libres. Él nos hace libres porque Él es la misma verdad y Él nos puede llevar a esa reconciliación con el Padre, dejar de estar muertas espiritualmente y empezar a experimentar una vida eterna, una vida en comunión y plena relación con el Padre. Y así empezar a experimentar ya no más maldición, ya no más mal, sino ahora bien, un bien absoluto, esas bendiciones que muchas veces no recibimos porque nosotras decimos no. Así que por eso les decía desde un principio en las otras sesiones, no podemos dejar afuera a Dios, no podemos dejar afuera a Jesús, porque Jesús es el único medio. Juan 14:6 lo dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre
Nadie puede tener una relación con el Padre si no es por medio de mí. Imaginémonos esto. Estamos en un puente y queremos avanzar hacia el otro extremo, pero ese puente está podrido, dañado, es más, incompleto. No está en las mejores condiciones para poder pasar de aquel lado donde está Dios con todo su bien absoluto, con toda la verdad y con toda la luz. Y venimos de un lugar donde está plena tiniebla, obscuridad, maldad y mentira. Y venimos huyendo de ahí. Y es como si Jesús, imaginémonos una figura de un hombre, no le pongamos rostro, pero imaginemos la silueta de un hombre, es como si se estirara del extremo donde estamos hacia el otro extremo y nos dice, pasa por mí, pasa por medio de mí. Es un lugar seguro, no voy a soltarte, no voy a hacer que tiembles, no voy a hacer que te caigas, vas a pasar segura al otro lugar. Él es ese medio de reconciliación y necesitamos aprender la verdad. De ahí la importancia de escuchar las palabras de Jesús. De ahí la importancia de darnos el tiempo entre semana para aprender la verdad. Para que entonces, al tener contacto con la verdad, podamos identificar esas mentiras que son silenciosas. Y también, cada que tengamos que tomar una decisión, entender que la única fuente de sabiduría está en el Padre. Y aquí en la palabra, en las Santas Escrituras, lo vamos a encontrar. Y entonces resistir, como dice la palabra, resistir firmes en la fe al diablo y a sus acechanzas y a sus trampas y a sus ataques. ¿Saben por qué? Porque en la carta de Pedro menciona que él está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entendamos un poco esta figura. Un león. Posiblemente hemos visto algunos videos. ¿Y cómo es el león a la hora de cazar? No es ruidoso. Tampoco se deja ver mucho. Simplemente de lejitos y de manera muy silenciosa ya puso ojo en su presa. Y entonces empieza a ver todo el entorno. ¿Para dónde va a correr? Posiblemente para dónde va a tomar su presa si quiere escapar y dónde la va a acorralar para que el ataque sea tan preciso y certero que en una sola, si es posible, pueda herir, y una herida de muerte para que su presa no se le escape y tampoco él sea atacado o estorbado para tener contacto con su presa. Por eso usa el ejemplo de un león y no de un oso, porque el oso es ruidoso, el oso es arrebatado. Tú puedes ver el ataque del oso, incluso que viene hacia ti, pero de un león no, porque no hace ruido. Simplemente cuando menos te das cuenta, ya te tiene. Y con sus dientes ya te hizo una herida. Y si bien no al momento una herida de muerte, pero sí una herida en donde sí no puedas escapar tan fácil y termines muriendo. Así que es necesario resistir. Eva sufrió eso. Eva sufrió una herida que la llevó a la muerte por simplemente creer al padre de la mentira, por no poder identificar la intención con el que hablaba con ella. Espero que en esta tarde esto nos ayude y no simplemente a creernos esas películas fantasiosas que vemos en la tele o que están en el cine de moda, porque Satanás tiene una intención y es siempre llevarle la contraria a Dios. Que pongamos en duda, ¿es verdad que Dios dice esto? Cada que tomes una decisión y tú digas, bueno, es que eso dice la palabra, pero ¿será así? Es que pues yo he visto casos en la vida de otros o en la vida de otras personas que no lo llevaron a cabo y no les fue tan mal. Pero ¿saben algo? Al final Dios no miente. Y siempre hay consecuencias. No posiblemente de la noche a la mañana, pero recordemos, lo que sembramos,
eso cosechamos. Así que resistamos a este personaje homicida. Ya no más. Limpiemos nuestra mente de esas mentiras y vayamos a Jesús, que Él es la verdad absoluta. Deseo que pasen un buen descanso y dentro de 8 días vamos a seguir viendo a otra personaje importante que puede también ser un obstáculo para encontrar esa verdadera solución. Como siempre les digo, hay esperanza. Por favor, vayan a Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y si en algo les puedo ayudar y servir, con todo gusto estoy para ustedes. Estoy para que juntas vayamos a la palabra de Dios a encontrar la verdad. Deseo que pasen buen descanso y que Dios les bendiga.